Hay diferentes tipos de asesinos en serie y del que os voy a hablar hoy es uno que el FBI lo descolocó totalmente porque nunca se habían encontrado con alguien como él. Así que bueno, hoy nos vamos a una parte del mundo que tiene que ser una maravilla, que es Alaska, y es allí donde empieza nuestra historia. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, dentro caso. Samantha Koenig era una chica de 18 años que trabajaba en un puesto de café. El 1 de febrero de 2012, Samantha estaba en su puesto de trabajo, estaba a punto de cerrar, de terminar su turno, y estaba limpiando la cafetera, todas estas cosas para dejarlo listo para el día siguiente. Su novio había quedado en ir a recogerla, pero cuando llegó al establecimiento, pues Samantha no estaba, así que él empezó a llamarla al teléfono móvil y ella no respondía. Él siguió intentando llamar y llamar y llamar, pero nada, no obtenía respuesta, así que pues en algún momento dejó ya de llamarla y debió pensar, bueno, pues se habrá ido a casa o se habrá ido con amigos o algo. Pero durante la noche le llegó un mensaje de texto donde Samantha le decía que se iba de vacaciones, que estaba cansada, que necesitaba pues eso, irse unos días ella sola y, y nada, que eso. Pero bueno, el novio ni el padre de Samantha, que el novio también se lo contó al padre, pues se creyeron la historia porque Samantha no era así, no era del tipo que coge y se va. Como os digo, desde el principio les pareció una historia muy extraña, así que al día siguiente denunciaron su desaparición en la policía. La policía se puso a investigar y el último sitio donde sabían seguro que había estado Samantha era en el puesto de cafés. Así que se fueron hasta allí y vieron que había cámaras de seguridad. Cuando vieron el vídeo se dieron cuenta inmediatamente de que había algo muy malo. Y os voy a dejar el vídeo a continuación para que lo veáis. El vídeo muestra un cliente que se acerca a la ventana, no se le ve la cara, al parecer llevaba un pasamontañas, pero eso no es raro porque es Alaska, febrero, pues hace frío. Entonces, pues la gente generalmente lleva un montón de ropa encima. Y bueno, pues este hombre se acerca y parece que pide un café porque Samantha se pone a preparar un café. Samantha le da un café por la ventanilla y seguidamente se ve que Samantha pone las manos en alto y bueno, pues al principio puede parecer que es un robo simplemente. Pero lo que hace Samantha a continuación es que en vez de irse a la caja registradora, que sería lo normal durante un robo, pues apaga las luces del puesto de café. Y el hombre entra por la ventanilla para luego salir por la puerta junto con Samantha. Así que lo que al principio podía parecer un robo, ahora parecía más bien un secuestro. El padre de Samantha comenzó a mover cielo y tierra para encontrar a su hija. Organizó partidas de búsqueda, él creó los típicos carteles estos de Se Busca, con la cara y la descripción de Samantha, y salió en los medios de comunicación pidiendo la colaboración ciudadana. Poco tiempo después, el FBI se uniría a la investigación junto con la policía de Anchorage. Y bueno, obviamente lo primero que hicieron fue investigar a la familia y a los amigos de Samantha y saber lo más posible sobre la vida de ella. En un principio parecía que Samantha había tenido algunos problemas de adicción a sustancias, así que le preguntaron a sus amigos que si creían que su desaparición podía tener algo que ver con las sustancias, pero los amigos dijeron que no,
Al parecer, pues ella ya se había alejado de ese mundo y, como os podéis imaginar, Alaska en febrero está cubierto de nieve, es muy frío y la familia estaba muy preocupada por si acaso Samantha estaba ahí fuera, estaba retenida, estaba herida y bueno, pues le pudiese pasar algo también por culpa del frío. Cuando habían pasado 3 semanas de la desaparición de Samantha, su novio volvió a recibir un mensaje. Muy rápido el novio informó a la familia de Samantha, así que todos miraron el mensaje y bueno, era un mensaje un poco extraño donde decía que fuesen a un parque y mirasen debajo de un anuncio que había allí en un tablón de estos típicos de anuncios. Así que la familia cogieron los coches y se fueron pitando al parque, donde sí que encontraron el tablón de anuncios y encontraron un cartel y justo debajo había un sobre de plástico con algo dentro. La familia lo que hizo aquí fue no tocó nada, llamó a la policía y la policía fue la encargada de coger todo para tener las pruebas. Dentro del sobre había una foto de Samantha y había una nota donde el presunto secuestrador les pedía $30.000. La foto, que nunca se hizo pública, sé que hay una foto que anda rondando por internet, pero al parecer es un fake, no es, la policía jamás hizo esa foto de Samantha pública. Bueno, pues mostraba a Samantha sujetando un periódico que enseñaba una fecha y la nota les decía que ingresaran el dinero en la cuenta de Samantha. El padre de Samantha enseguida ingresó $5.000 y poco después un hombre fue a un cajero a sacar dinero utilizando la tarjeta de Samantha. La policía había puesto un aviso para que si alguien utilizaba, o sea, Samantha utilizaba su tarjeta, pues localizarlo y poder ir allí. Y fue lo que pasó, pero cuando llegaron ya era tarde y ya no había nadie allí. Las imágenes del cajero tampoco ayudaban porque solo se veía un hombre con una capucha, con una bufanda, la cara tapada y además llevaba guantes, así que ni huellas dactilares. Una semana más tarde el hombre volvería a sacar dinero de un cajero. Lo que desconcertó mucho a la policía era que esta vez no había sacado dinero en Alaska, había sacado dinero en Arizona. Poco después el hombre también sacó dinero en Nuevo México y luego en Texas. Aunque sin darse cuenta el hombre había cometido un error. Cuando sacó dinero en Arizona, las cámaras del banco grabaron un coche, un Ford Focus blanco. La policía pasó el aviso a todos los agentes, a las patrullas de la autopista, para que estuviesen pendientes de si veían un Ford Focus blanco, pues bueno, pues estar atentos a ver si pasaba algo. Además, según podían ver por las tarjetas, cuando habían utilizado las tarjetas de crédito, pues se veía que iba hacia el este de Estados Unidos, o sea, había empezado pues aquí y que seguía una autopista todo hacia el este. El 13 de marzo un State Trooper vio un coche como el que buscaban en el aparcamiento de un hotel en Texas. Poco después vio que un hombre salía del hotel y se subía al coche, así que decidió seguirlo. Mientras lo está siguiendo, el policía se da cuenta de que el coche en el que iba el hombre, el Ford Focus, que está excediendo el límite de velocidad, así que es una excusa perfecta para pararlo. El policía le pide los papeles y ve que el nombre de este señor es Israel Keyes y que es de Alaska. La policía registra el coche y encuentran la identificación de Samantha, su tarjeta de crédito, su teléfono móvil y una pistola. Pero claro, aún no tenían ni sabían tan siquiera dónde estaba Samantha. Y si el hombre que la secuestró estaba en Texas, ¿dónde estaba Samantha? Podría ser que el tal Israel Keyes hubiese encontrado la tarjeta y las otras cosas de Samantha por casualidad y no tuviese nada que ver con su desaparición. A las 2 semanas de ser detenido en Texas, Israel fue extraditado a Alaska y bueno, la policía pues no sabía muy bien qué estaba pasando porque Israel no tenía, creo que tenía un par de multas
de tráfico, pero nada más, no tenía ningún tipo de antecedentes y bueno, pues la policía estaba un poco perdida. Lo primero que hicieron los agentes fue descubrir todo lo posible sobre quién era Israel Keyes. Nunca, como ya os digo, nunca había sido detenido, tenía un par de multas por haber conducido bajo los efectos del alcohol o de sustancias, pero bueno, eso era todo. Israel tenía 34 años, tenía un negocio de construcción y vivía la vida como la de cualquier otro hombre. Llevaba viviendo en Alaska desde 2007 y compartía la casa con su novia y con una hija que había tenido de una relación anterior, que la niña tenía 10 años. Los vecinos tampoco tenían nada que decir sobre él. No era lo típico que cuando detienen a alguien salen los vecinos y dicen, sí, siempre era muy raro, o había algo que no me gustaba. No, pues de él es que no tenían nada que decir. De hecho, hubo un fiscal de Alaska que dijo que un compañero suyo había contratado a Israel para que hiciese trabajos en su casa, reformas en su casa. Y bueno, pues con la gente que hablaban, pues a todo el mundo le caía bien y no tenía nada que decir sobre él. La policía empezó a interrogar a Israel y le preguntaron por el paradero de Samantha. Israel les dijo bastante pronto que la había asesinado, pero antes de contarles nada más, quería un intercambio. Él les iría contando cosas sobre lo que había sucedido si ellos le llevaban pues cafés, cigarrillos y bueno, cosas así. Pero poco a poco la policía fue consiguiendo la historia completa. Israel les contó que el 1 de febrero amenazó a Samantha a punta de pistola y cuando salieron del puesto de café, Samantha consiguió salir corriendo, pero él la alcanzó y le dijo que simplemente la iba a secuestrar para pedir un rescate, pero que si ella cooperaba en cuanto pagasen el dinero, él la iba a dejar irse. Pero pues nada de eso era verdad. La idea que tenía Israel era llevarse a Samantha en el coche de ella, pero Samantha le dijo que su padre, y no saben por qué les dijo que su padre, cuando era el novio el que iba a ir a buscarla, pero bueno, les dijo que su padre iba a ir a recogerla y que ella no tenía coche. Así que aquí Israel dudó un poco de qué hacer, si seguir adelante con el plan o si dejarla ir, porque no quería utilizar su coche en caso de que quedasen restos forenses. Lo que sucedió a continuación fue que Israel se llevó a Samantha a su casa y bueno, le pidió que le diese sus tarjetas de crédito y que le diese pues el número PIN de estas. Pero Samantha le dijo que no las llevaba consigo en ese momento, así que condujeron hasta casa del novio de Samantha, que las tenía, creo que era en el coche, así que ella pues abrió el coche o le dijo a Israel pues están en el coche, así que fueron hasta allí, cogió las tarjetas e Israel la llevó a su casa. En su casa había un caseto que fue donde obligó a entrar a Samantha. Allí abusó de ella y a poco tiempo la estranguló. Y ahora vais a flipar porque a la mañana siguiente Israel y su familia se iban de crucero por el Caribe. Por eso no volvieron a tener noticias de Samantha hasta 3 semanas más tarde, porque Israel estaba de vacaciones y dejó el cuerpo de Samantha en el caseto este. Pero ¿os acordáis que os dije que dejó una foto de Samantha con sujetando un periódico junto con la nota de rescate en el parque? Pues claro, aquí la policía pensaba, bueno, pero si la mató el primer día, ¿cómo es que consiguió hacer una foto con ella sujetando el periódico cuando era una foto o sea, la fecha era como 3 semanas más tarde? Lo que dijo Israel a continuación, la verdad que es que da miedo. Dijo que utilizó aguja e hilo para coserle los ojos y que así se quedasen abiertos. Le puso maquillaje, le arregló un poco el pelo y una vez que pensó que parecía, bueno, pues que estaba lo mejor que podía llegar a estar, pues le hizo la foto. Es por todo esto, obviamente, que la policía tampoco hizo la foto pública.
Tras hacer eso, Israel la desmembró y, según le contó él a la policía, hizo 3 viajes al lago Matanuska, que está a una hora en coche de Anchorage. En el lago, que estaba congelado, hizo un agujero en el hielo, como esto que se ve cuando van a pescar, y por eso el agujero fue metiendo los restos de Samantha. Dijo que en esas 3 ocasiones él aprovechó para pescar en el agujero ese que había hecho en el hielo, y cuando la policía le dijo, bueno, ¿y qué hiciste con los peces que pescaste? Él dijo, no, pues me los comí. O sea, acabas de tirar partes de un cuerpo a un lago y pescas y vas a casa y lo comes como si nada. El FBI envió buzos a ese lago y tardaron unas 10 horas en recuperar todos los restos mortales de Samantha. Y aquí quiero decir que un aplauso para esos buzos del FBI, porque se metieron en el lago cuando todavía estaba congelado y tiene que ser duro. Tras hablar con Israel, había algo que les decía a los investigadores que tal vez no era la primera vez que Israel había cometido un crimen. El problema que tenían era que Israel viajaba muchísimo, cada poco iba a Estados Unidos, o sea, desde Alaska, pues como la parte principal de Estados Unidos, iba de estado en estado, entonces era bastante difícil seguirle la pista. Los agentes consiguieron sus datos telefónicos, movimientos bancarios, billetes de avión y cualquier cosa que los pudiese ayudar a rastrear dónde había estado y qué había podido pasar. Los agentes estaban tratando por todos los medios de que Israel les dijese si había asesinado a alguien más. Y aquí es cuando Israel les pide algo a cambio. O sea, anteriormente les había dado la información sobre Samantha a cambio de cafés y cigarrillos, pero ahora quería algo más. Israel quería una fecha para su ejecución. Quiso que los agentes le prometiesen que iba a ser condenado a muerte y quería saber la fecha exacta en la que sería ejecutado. Y si hacían eso, pues él les diría sobre más casos. Los agentes, claro, no podían prometerle, 1, ni que iba a ser condenado a muerte, y 2, ni la fecha de ejecución. Entonces lo que intentaron fue decirle, pues oye, cuantos más asesinatos confieses, más probabilidades hay de que te vaya a caer la pena de muerte. Pero sin la garantía esa de que iba a ser condenado a muerte, Israel no quería hablar. Poco a poco los investigadores consiguieron sacarle algo de información. Hay horas y horas de interrogatorios del FBI y de la policía con Israel que se pueden ver por internet. El FBI los sacó. Y eso, pues poco a poco Israel les dijo que asesinó a 2 personas en Vermont e incluso les da los nombres de esta pareja. Los agentes se ponen en contacto con la policía en Vermont y sí, Lorraine y Bill Currier habían desaparecido en 2011 y nadie sabía dónde estaban. El 9 de junio de 2011, la hermana de Bill, que era compañera de trabajo de Lorraine, la llamó porque Lorraine no llegaba al trabajo. Lorraine no contestaba al teléfono, así que llamó a su hermano Bill, que tampoco contestaba el teléfono. Y ella decidió irse a la casa de ellos a ver si se les había pasado algo. Cuando llegó, vio que su coche no estaba, llamó al timbre, nadie le contestaba y bueno, fue a la policía a denunciar la desaparición. La policía fue a casa de Bill y Lorraine y vieron que todas las puertas estaban cerradas con llave, pero mirando alrededor vieron que había una ventana que estaba rota y los cristales, pero no había nada más. El resto de la casa estaba en orden, no parecía que hubiese habido una pelea ni nada, pero había cosas que les indicó a la policía que esa desaparición no había sido voluntaria. Medicación que Bill tomaba a diario estaba en la casa, las gafas de Lorraine que necesitaba para conducir y todo eso estaban también en la casa, y una pistola que tenían ellos pues no la habían encontrado por ningún sitio. Un testigo dijo que vio a un hombre conducir
el coche de la pareja un día después de su desaparición, y gracias a este testigo consiguieron hacer un retrato robot, aunque bueno, no sirvió para nada. Israel le contó a la policía que él cogió un avión desde Alaska a Chicago, y en Chicago alquiló un coche y condujo más de 1.600 kilómetros hasta Vermont. Dijo que sabía que en ese viaje iba a asesinar a alguien, pero no sabía a quién. Se hospedó en un hotel y pasó por una zona a recoger un cubo que había escondido 2 años antes. Y aquí es lo que al FBI, pues a los agentes les explotó la cabeza cuando les contó esto. Lo que hacía Israel era preparar unos cubos, lo que él llamaba un kill cache, que vienen siendo como alijos para matar o algo así, y lo enterraba por todo Estados Unidos. Así, cuando le entrasen ganas de matar, pues todo lo que tenía que hacer era ir, coger su cubo y ya tenía todo lo que necesitaba. Los cubos contenían armas de fuego, munición, cuerda, lejía, silenciadores y bolsas de basura. Israel tenía, por lo menos que se sepa hasta ahora, al menos 5 cubos distribuidos por Nueva York, Alaska, Texas, Wyoming y este de Vermont. Una vez tenía su arma, Israel se puso a buscar a su víctima. Dijo que quería una casa en la que fuese fácil acceder desde el garaje. También quería una casa donde hubiese una pareja y que no hubiese ni perros ni niños. Y la de los Courier fue la primera casa que se encontró que tenía todos estos requisitos. Israel le contó a la policía que tardó unos 6 segundos en entrar en la casa rompiendo la ventana, y se encontró a Bill y Lorraine en la cama dormidos y se despertaron pues al escucharlo. Les hizo ponerse boca abajo en la cama y los ató de pies y manos y les preguntó que dónde guardaban el dinero, las tarjetas y bueno, las cosas de valor. Cuando terminó de registrar la casa buscando el dinero y demás, volvió a la habitación y les dijo que todos ellos se iban a ir. Desde la casa los mete en el coche de la pareja y los conduce hasta una casa que estaba en una granja abandonada. Al parecer, una vez en la casa, tanto Lorraine como Bill intentaron escapar, pero sin conseguirlo. Primero, Lorraine intentó salir corriendo cuando Israel paró el coche y se fue él adentro de la casa, supongo que a mirar que no hubiese nadie. Y Lorraine salió corriendo, pero Israel la alcanzó y la arrastró de vuelta a la casa. Y luego Bill, cuando ya Lorraine estaba en la casa y estaba atada en una cama del piso superior, al parecer Bill se volvió casi loco intentando ayudar a su mujer y consiguió soltarse de las ataduras que tenía, pero de nuevo no consiguió huir. Según le dijo Israel a la policía, esto de que intentasen escapar le cabreó mucho porque no era como él quería que fueran las cosas. Israel le pegó varios tiros a Bill y después abusó 2 veces de Lorraine antes de llevarla al sótano donde estaba el cuerpo de su marido y estrangularla allí con una cuerda. Israel dijo que dejó los cuerpos en el sótano de esa granja, pero por desgracia y por suerte para Israel, la granja fue derruida unas semanas más tarde y los escombros fueron llevados a un vertedero. La policía buscó durante semanas en el vertedero, pero los cuerpos de Lorraine y Bill nunca fueron encontrados. Y podéis pensar que esto de viajar por Estados Unidos para esconder cubos y para matar gente es caro. O sea, son aviones, coches de alquiler, todo esto tiene que costar una pasta. Entonces, ¿cómo conseguía Israel el dinero? Pues muy fácil, atracaba bancos. Que se sepa, Israel atracó un banco en Nueva York y otro en Texas. El FBI también dice que Israel allanó entre 20 y 30 casas en los años que estuvo viajando por todo el país. Tras 70 días de interrogatorios y de estar en la cárcel, Israel se hartó. Un día lo llevaron al juzgado y de alguna forma consiguió deshacerse de las esposas, los grilletes estos que ponen en los pies,
e intentó salir corriendo de la sala del juzgado. Pero bueno, 3 policías, que me los imagino en plan armarios, le dieron un golpe y luego y él seguía, al parecer seguía tirando. Era como los jugadores estos de fútbol americano que los ves arrastrando a gente, pues él seguía, pero enseguida llegaron 5 o 6 policías más y le empezaron a disparar con una pistola Taser de estas que lo debieron dejar guapo. Y bueno, pues ¿quién era Israel Keyes? Pues Israel Keyes nació en Utah y sus padres eran mormones. Tras unos años en Utah, se trasladaron a vivir al estado de Washington. Israel pertenecía a una familia bastante pobre y él era uno de 10 hermanos. La familia vivía en el bosque, en una cabaña, alejados de todo el mundo. La cabaña tenía una habitación, no tenía agua caliente, no tenía electricidad, o sea, estaban totalmente perdidos de todo. La familia dejó el mormonismo para cambiarse a una rama de la religión llamada Christian Identity Theology o teología de la identidad cristiana, algo así. Pero lo que en realidad era esta iglesia era una panda de supremacistas blancos. De hecho, lo que predicaban era bueno, que la raza blanca era la superior y todas las otras que ni las consideraban humanas. Ni Israel ni sus 9 hermanos iban al colegio, estaban escolarizados en casa y no tenían contacto con mucha gente. Según contó él mismo, cuando tenía 14 años iba con una pistola a todos lados y se dedicaba a robar casas. Dijo que la gente se asustaba de él porque con 14 años ya medía más de 1,80, entonces todo el mundo pensaba que ya era un adulto. Con 16 años, Israel se había construido su propia cabaña y ese mismo año fue arrestado por intentar robar algo de una tienda y fue condenado a servicios comunitarios. A Israel se le atribuyen más asesinatos, aunque nunca fueron confirmados. Aunque Israel les dijo a los agentes que cometió su primer asesinato en 1998, uno de los posibles asesinatos que el FBI considera que tiene probabilidades de ser suyo es el de Julie Marie Harris, de 12 años. Por aquel entonces Israel estaba viviendo en Washington y Julie también, bastante cerca el uno del otro. Y Julie era una niña que había ganado medallas esquiando en las Olimpiadas Especiales porque no tenía pies y utilizaba prótesis. El 2 de marzo de 1996, Julie estaba esperando el autobús para ir a la iglesia y eso es lo último que se sabe de ella. Semanas más tarde, las prótesis fueron encontradas al lado de un río y un año más tarde, unos niños jugando encontraron los restos del esqueleto. Cuando la policía le preguntó a Israel sobre este caso, les dijo que se acordaba, o sea, que el nombre le sonaba, pero que no se acordaba del caso. Según él dijo que él no tenía nada que ver con ese caso, pero bueno, aquí lo que cree el FBI es que en algún momento Israel no dejaba de decirles que él nunca, desde que tuvo a su hija, él no quería hacerle daño a niños ni a padres que tuviesen niños. O sea, no quería dejar a niños huérfanos ni tampoco quería hacerle daño a los niños. Pero claro, esto fue muchos años antes de él tener una hija. Entonces lo que piensa el FBI es que tal vez sí que cometió ese crimen, pero ahora de adulto veía que al atacar a un niño no era algo que le fuese a dar mucha fama, entonces pues que cambia la historia ahora y dice que nunca atacaría a niños, pero bueno, pues eso no se sabe. El caso de Julie nunca fue resuelto. Según Israel, su primer crimen fue en Oregón, cuando secuestró y abusó de una joven, y eso, según él, habría sido en el 97 o en el 98. Tras ese crimen, Israel se enlistó en el ejército y no fue hasta 3 años más tarde cuando dejó el ejército que cometió su primer asesinato. De nuevo, en el estado de Washington, Israel conoció a una chica online. La chica era nativa americana
Israel se fue a vivir con ella a la reserva esta donde tienen a los nativos en Estados Unidos. Israel contó que estando allí asesinó a una chica y que la tiró en un lago, pero esta víctima nunca fue identificada y sus restos no han sido encontrados. Lo que pasa es que el lago donde él dijo que se deshizo de ella es uno de los lagos más profundos de Estados Unidos, entonces es casi, es imposible llegar hasta el fondo. Y bueno, se sabe que Israel sí que tenía una lancha y sí que iba con la lancha a lagos y demás, entonces bueno, hay esa probabilidad, pero Israel nunca contó nada más. Otro caso que el FBI considera que Israel fue culpable es el caso de Deborah Feldman. Deborah, de 48 años, vivía en Nueva Jersey y el 8 de abril de 2009 desapareció. Deborah tenía problemas con sustancias y estaba en una situación bastante vulnerable. Piensan que también podría prostituirse para conseguir dinero y alimentar su hábito. Y bueno, estaba separada de su marido y no estaba pasando por una buena racha. El cuerpo de Deborah nunca ha sido encontrado, pero la policía sospecha de él porque cuando fue arrestado por la desaparición de Samantha, cogieron el ordenador de su casa y empezaron, lo típico, a registrar en el ordenador lo que tenía. Y se dieron cuenta de que Israel había buscado varias veces el caso de Deborah. Cuando le enseñaron la foto de Deborah y le preguntaron qué sabía de ella, Israel dijo que no quería hablar de ella todavía. Así que se cree que por cosas que dijo Israel, que Deborah puede estar enterrada cerca de un lago en el estado de Nueva York. Tras 7 meses de interrogatorios y 7 meses de Israel soltando indirectas sobre otros posibles asesinatos, la investigación se complicó aún más. Israel se quitó del medio en su celda. Después de su muerte, los carceleros encontraron algo en su celda que se lo dieron a los investigadores. Se trataba de 11 dibujos de calaveras hechos con la propia sangre de Israel. Los investigadores creen que los 11 dibujos pueden representar 11 posibles víctimas. Israel también dejó una nota de despedida. La carta fue encontrada debajo del cuerpo de Israel y estaba cubierta de sangre, así que el FBI tardó un poco de tiempo en poder leer lo que decía y esperaban que hubiese dejado alguna información más o les diesen nombres o algo. Pero no, la carta contenía poemas y contenía escritos que no decían nada. Lo cierto es que el FBI reconoce haber estado totalmente perdido con Israel. No se asemeja a ningún otro asesino en serie. Los que sigáis True Crime sabréis que los asesinos en serie generalmente tienen un tipo de víctimas. Pues Ted Bundy eran chicas universitarias jóvenes. Gary Ridgway eran prostitutas. O hay otro tipo que son como BTK, que son los que siguen a sus víctimas y como que los espían hasta que saben su rutina, conocen su rutina y saben cuándo son más vulnerables para poder atacar. Pero claro, Israel no era así. Israel al parecer era según le daba. Decía, bueno, pues hoy me apetece matar a alguien y buscaba una víctima. Pero vaya que sus víctimas no seguían ningún patrón, ¿no? Samantha, 19 años, los Carrier, que mediana edad, aparte que eran un hombre y una mujer. Y según contó Israel, el resto de sus víctimas son consideradas tan solo como desapariciones. Es decir, que nunca se encontraron los restos y claro, de desapariciones hay miles. Y como él viajaba tanto, es que en cada estado hay decenas, si no cientos de desapariciones. Y sin un perfil de víctima concreto, muy difícil saber si podría haber sido él. Por ejemplo, con Ted Bundy, que fue en diversos estados, ¿no? Todas las víctimas eran del mismo tipo. Entonces, si moría una chica universitaria, como pasó en Florida,
Pues eso era el mismo tipo de víctima que había atacado en Washington y en Utah y en otros sitios. Pero con Israel no se sabía. También dijo que ninguna de esas desapariciones había salido mucho en los medios y dijo que en uno de los casos sí que encontraron restos, encontraron el cadáver de la persona a la que él había asesinado, pero que la policía determinó que había sido una muerte accidental. También sospechan que pudo haber víctimas canadienses porque Israel a veces viajaba en coche desde Alaska a Estados Unidos, así que cruzaba a Canadá de norte a sur. Y cuando le preguntaron sobre esa posibilidad, Israel dijo que los canadienses no contaban. Así que no saben si significa eso, que hubo víctimas ahí o no. El FBI sigue pidiendo a los ciudadanos que si encuentran un cubo en algún escondrijo de esos, que no toquen nada, que lo denuncien a la policía. Y bueno, que si tienen cualquier información sobre cualquier caso que pueda ser, pues que piensen que Israel puede tener conexión con ellos, pues que los avisen, porque eso, si realmente hay 11 víctimas, pues el FBI y la policía solo saben de 3 a 100% seguros. Entonces, pues, ¿qué pasa con el resto? Y claro, pues les gustaría poder resolver esos crímenes. No sé si conocíais el caso de Israel Keyes, no sé qué os parece. No es de los asesinos en serie más prolíficos, como os digo, solo hay 3 víctimas que al 100% de él, tal vez haya 11 en total. Entonces, bueno, pues no se sabe mucho de Israel, no se sabe mucho de sus crímenes y seguramente, por desgracia, nunca se sabrá mucho más. Y eso, pues no sé qué os parece, espero que os haya parecido interesante, si no lo conocíais o si lo conocíais, espero haberos aportado algo más y nos vemos en el siguiente vídeo.